Muy, muy buenas tardes. Soy Carmen González de la Clínica de las Emociones para empezar a conversar sobre problemas que tienen que ver con todos. ¿Y para qué? Porque lo que pretendemos en la clínica es que ustedes vayan ampliando una sabiduría que nosotros hemos aprendido también de nuestros maestros, de nuestros libros y de nuestros pacientes, porque los pacientes enseñan muchísimo. Entonces, queremos que ampliemos nuestra sabiduría para empezar a ver los problemas con distancia y saber no involucrarnos y poder, así sean de la familia, me separo un poquito, ¿para qué? Para poder dar de alguna manera unos lineamientos y no ser parte del problema. A veces cuando nos cuentan un problema, nosotros mismos entramos y complicamos. La idea es que haya una persona menos involucrada, ponemos desde fuera nuestra carita, nuestra mirada y podemos ver un poquito mejor. Acuérdate que el ojo no ve el ojo, no ve tu propio ojo. Entonces, cuando estamos involucrados, no vemos nuestro problema. Alguien nos tiene que ayudar. Pero cuando son problemas de la familia, mientras tú te separes más, vas a poder ver mejor el paisaje. Para eso estamos aquí. Esa es nuestra razón de vivir, nuestra razón de ser. Entonces, ahora vamos a conversar de temas que ustedes, de casos de la... Esos de casos de la vida real suena a telenovela, pero son casos de ustedes que nos escriben y que nos permiten poder entrar en esos pliegues, en esos vericuetos del alma que son complicados y que a veces no podemos verlos. Entonces, vamos a empezar por ver el problema de Mónica. Mónica es una mujer, imagínensela, y ha vivido bastante, tiene 45 años y dice que desde niña tenía fobia a la muerte, que fue creciendo con ella. Llegó a tener ataques muy fuertes de joven y ya estudiando en la universidad y estando en soledad, ella llegaba a la idea de la muerte en su mente, pero sin motivo. Y entonces lloraba, gritaba, tenía taquicardia, quería golpearme con las paredes, me tiraba al piso, me faltaba el aire. Qué increíble, porque esto se llama pánico, Mónica, y eso se arregla. Y ya les voy a explicar, muchas veces he explicado, pero lo sigo explicando. Dice que nunca le conté a nadie, tenía impotencia, pero a los 34 años empecé terapias y logré superarlo. Sin embargo, hace 5 años, desde los 40, que empezó una relación bonita, dice. El miedo volvió, pero solo sucede dormida. Cuando nos decimos cosas bonitas de amor antes de dormir, despierto de madrugada gritando y con el ataque de pánico, con taquicardia, asustando a su pareja. Estos episodios suceden cada 2 o 3 meses o 4 meses. Y no sé cómo trabajarlo para superarlo. Mira, en un caso, yo siempre recomiendo que busquen un terapeuta, siempre. ¿Por qué? Porque se pierde tiempo, mejor dicho, si es que tú tratas, hay gente que se ha mejorado mucho con los programas de la clínica, mucho, pero necesitas mucho tiempo. Entonces, por lo menos la primera etapa, que son 4 sesiones para adultos y 5 o 6 para niños, que se llama terapia primordial. Primordial es lo primero. ¿Cuál es el amor primordial? El de la madre. Eso es lo primordial, lo lindo que no puede dejarse. Entonces, nosotros tenemos una terapia que se llama primordial, que es la TEPRI, que es lo primero, es como que una persona una niña llega donde la madre, entonces la calmamos. No podemos en ese momento darle solución, pero la calmamos, la acogemos, la calmamos, la acogemos, la escuchamos y le vamos diciendo algunas cosas reales de dónde puede venir para tranquilizar. Entonces, esto es importante que lo hagas. Nosotros hacemos esa terapia primordial y podemos, llamas al celular que está en
en el Facebook y empiezas. Pero sin embargo, vamos a darte adelantos. Y después, en la cuarta sesión de esta terapia primordial, entonces te van a decir por dónde hay, te van a mostrar el panorama y vas a encontrar que hay una explicación a eso. Ahí hay algo como en un caño que no sale agua, hay ahí una cosa que impide, una cosa que intercepta. Entonces hay que no descubrir, nosotros sabemos, pero cuando escuchamos al paciente, pero sí es importante hacer un tratamiento. Pero supongamos que no puedes, ya, no puedes, porque acuérdate que eso te permite estar feliz, trabajar, porque si no tienes esa agua, tienes que estar buscando otro caño, es un problema. Entonces, por eso la terapia para mí, porque me ha dado, tengo la prueba, porque yo empecé tarde, empecé a los 35, 32 años, y debía haber empezado temprano. A mis hijos los hice empezar temprano. Entonces, mientras más rápido tengo estos tubos por donde pasan las emociones más limpios, es mejor. Nadie tiene tubos limpios, perfectos, porque nadie tiene padres perfectos, ni tenemos por qué exigirles. Pero ya que tengas vida y que sepas esto y que te puedes curar, es una maravilla. Cuando estamos pequeños y tú nos estás contando en tu carta, te sientes desesperada, sientes que te mueres, ¿no es cierto? Muy bien. Este pánico, ¿en qué se origina? Después vamos a ver por qué creo que cuando te dicen cosas bonitas, sueñas o te levantas gritando. Yo no sé si sueñas, ¿no? Entonces, el pánico se produce cuando en la infancia, porque la criatura tiene emociones muy extremas, muy extremas. Entonces, como tiene esas emociones extremísimas, entonces eso sí, no puede vivir con eso, entonces se va a quedar emposado. Y esto está emposado porque nadie le entiende a la criatura, nadie le entiende. Entonces, se queda guardado porque la criatura podría hasta morirse del dolor. Entonces se queda emposado hasta cuando la persona más o menos puede tolerarlo. Muy bien. Entonces, en determinado momento se abre, o cuando hay un detonante, puede ser que haya habido un detonante muy fuerte. Por ejemplo, ahí tu mamá o tu padre a lo mejor gritaban y tú no sabías qué hacer, pero cuando pasa el tiempo y de repente vuelven a gritar, ya es muy fuerte, esa caja se abre, se abre tremendamente. Entonces, ¿cómo hacemos cuando se abre la caja? Sale ese dolor, ahí hay que atacarlo de dos maneras. La primera, entonces, es buscar a un psiquiatra. Entonces, ¿el psiquiatra qué va a hacer? El psiquiatra te va a dar tu medicación para bajar el síntoma, para que se vaya ese ahogo. Físicamente, te da sustancias para cortar eso. Hasta ahí está bien. Pero eso no arregla. Es como que, ¿qué cosa es un tubo que está con una piedra ahí? Te ponen una bomba para que en ese momento pase el agua. A los costados de la piedra pase el agua. Pero no arregla. Entonces, el arreglo de fondo tiene que ser una buena terapia. Entonces, cuando a ti te vuelve a salir esto a esta edad, quiere decir que sigue ahí la piedra. Sigue. ¿Por qué? Porque es verdad que has podido amar, es verdad, es como que la piedra la han adelgazado, pero hay que sacarla. Y no es difícil, porque hay que descubrir cuál fue esa emoción tan poderosa que se te ha quedado en el alma. Esa es una emoción muy poderosa que se te ha quedado. Entonces, el terapeuta, en esta terapia primordial,
te va a acoger, te va a recibir y te va a dar tus lineamientos, qué puede ser. Y entonces, como te va a dar un informe verbal, ¿por qué? Porque los informes psicológicos te dicen tienes ansiedad, tienes miedo, muy bien, pero nosotros no, porque no, ya tú sabes que tienes miedo. Nosotros decimos el origen, de dónde viene, merece una explicación. Y esa explicación tendría que ser pues en 5 páginas. Entonces nosotros le explicamos y puede ir el paciente o la paciente y puede grabar lo que le dicen, qué es lo que tiene. Y empiezas el tratamiento. Si no tienes dinero para poder tú seguir un tratamiento individual, entonces sigues vas a nuestras terapias grupales y como tienes tú en tu grabación o lo que te han dicho, tú misma vas asociando y vas a ayudar, vas a arreglarte. Pero, ¿qué ocurre? Que esto hay que tratarlo. Entonces, lo que me dices tú es que muy bien, fuiste a la terapia. No me dices si fuiste a un psiquiatra, porque hay que trabajar los dos en parejita. Por eso es bueno que el psiquiatra, que hay pocos, tenga conocimientos de psicoterapia psicoanalítica, o sea, psicoterapia del inconsciente. Nosotros tenemos un doctor o dos que trabajan así. Entonces nos van informando y tú vas después dejando tus pastillas y ya tú puedes entonces vivir más tranquila, solo con tu terapia. Pero mira lo que tú dices. Tú dices que cuando te hacen cariño, cuando te dicen cosas bonitas, te despiertas con pánico, ¿no? Es como que yo creo de que no me dices lo que sueñas. Seguramente cuando te dicen cosas bonitas, es como que tú misma no te la crees. Y entonces, seguramente estoy convencida que cuando te dicen cosas bonitas, tú te acuestas feliz, pero también en algún momento pensarás, qué suerte que tengo, no me merezco. ¿Por qué? Porque cuando tú soñabas, primero tenías miedo a la muerte, mira, vamos a ver en conjunto el problema. Tú empezaste por decir que tienes miedo a la muerte. Cuando una persona teme morirse, se me viene a mi cabeza, acá al costado puede haber otra persona que cree que va a vivir 1000 años, pero ¿por qué yo creo que voy a morir? Yo misma me digo, yo me hablo, yo me voy a morir. Es como que si tú tienes una hijita, tú le dirías te vas a morir, no. Sin embargo, tú te lo dices. ¿Y por qué te lo dices? Porque la niña o niño, cuando ha sufrido maltrato, ha odiado o ha visto maltrato, quiere que desaparezca la mamá o papá. ¿Qué cosa es desaparecer? El niño no dice quiero que se muera. A veces sí, pero quiere que desaparezca, que es morirse. Pero después, como los padres te cuidan, no todo el tiempo están como diablos, entonces te quieren, trabajan para ti. La niña no es tonta, o el niño. ¿Qué dices tú? Yo soy un malvado, o soy una malvada, como los odio. Entonces vienen, te hacen cariño, y encima hay padres que son enloquecedores. Todo, hijita, lo hago por ti. A tu hermano le he dado esa latiguera para que sea bueno, más te loquean. No, los padres nunca pegan para corregir, pegan porque no tienen paciencia, quieren que su hijo sea bueno, y como no tienen paciencia ni pueden guardar esa rabia y hablar, pegan. Entonces no es que te peguen porque quieren corregir, te pegan porque no tienen paciencia, porque no les enseñaron, porque esa no es la forma. Como burro no es la forma. A que te golpeen la cabeza para que voltees al derecho, esa no es la forma. No han tenido paciencia nomás. Entonces, probablemente tú es porque acá son dos cosas. Una cosa es el miedo a la muerte y luego que empiezas a ahogarte. Hay personas que tienen pánico puro y simplemente siento que me voy a morir, pero no sé por qué. Pero tú ya tienes algo con la muerte. Ya pensabas me voy a morir. Entonces, pero no me da la impresión que no era solo con el ahogo, sino que siempre le has tenido miedo a la muerte. Y cuando uno tiene miedo a la muerte, ¿cuál es el peor castigo del ser humano? Que te quiten la vida. Y cuando una niña piensa que se va a morir porque cree que merece el castigo. ¿Y por qué una criaturita chiquita cree que merece castigo? Porque ha tenido
pensamientos horribles contra su madre o padre, no porque sea loquita, sino porque ellos han provocado en ti en eso. No a propósito, pero los pobres gritan, pegan, y entonces la niña quiere desaparecer o crees que a alguien le gusta. Entonces hay gente que ha madurado ya en edad y me dice, ¿cómo voy a haber odiado? Siempre los he amado. Claro, de lo que te acuerdas, pero el ser humano, el cuerpo, el ser humano, el alma, es una maravilla. ¿Qué sería si todo el día nos acordáramos de esas emociones intensas de la infancia? ¿Qué sería de nosotros? Entonces se produce un fenómeno que se llama amnesia infantil. Entonces, no nos acordamos del dolor. Yo puedo acordar que mi papá me colgaba, puedo llorar un poquito, pero lo que sentí en ese momento no es posible, porque ha quedado olvidado para poder sobrevivir. Imagínate que un niño esté con el dolor que le han pegado y vaya al colegio, no podría aprender. Entonces todos hemos pasado por esa amnesia infantil, que sale. Entonces ustedes dirán, doctora, pero entonces si ya me olvidé, ¿cómo sale? Sale las emociones que sentiste, sin argumento. Por ejemplo, te sentías morir cuando tu madre te pegaba y después y querías que se muriera y te sentías culpable. Ya te olvidas del argumento. Solo vas a sentir las emociones. Es como que si yo me voy a ver una película, terrible el argumento, matan, etcétera, y yo lloro, me desespero, muy bien, pasa el tiempo y entonces ya no me acuerdo del tema, solo el llanto, las penas, eso es lo que acumula el ser humano. Entonces cuando el terapeuta ve esas emociones y nos cuentan cómo fue la infancia, ahí conectamos. Entonces tú tienes que haber sufrido mucho, tienes que haber tenido padres muy duros o te han dejado sola. Entonces te has odiado eso, mejor dicho, has estado horrible. ¿Por qué me pasa eso? ¿Quién es el culpable? Habrás pensado que eran malvados. Si no tenías padres, ibas al colegio y veías que todos tenían padres, eran unos malvados los tuyos. Entonces, ¿qué pasó? Que ese sentimiento de ser mala porque has deseado horrible, que tus pensamientos han sido horribles, y sentimientos también, y si te han pegado con mayor razón, entonces eso se ha quedado allí. Y tú has creído en ese momento que no merecías nada por malvada y por odiar, pues sobre todo porque acá la religión te dice que tienes que abrazarlos, honrarlos, y no es así. ¿Por qué? Porque hay que honrarlos, sí, pero primero también uno tiene que reconocer las emociones que ha tenido y después procesar y amarlos y cuidarlos hasta viejitos. Entonces tú tienes sentimiento de culpa, pero una culpa inconsciente, ya no sientes culpa, pero el odio que tenías por alguien en tu infancia es como que tú misma hizo que te condenaras, pensaste que eras malvada y ya listo, te condenaste. Entonces, la condena, ¿cuál es el castigo? Que te vas a morir y te sale la idea, y tú no te vas a morir, vas a vivir hasta los 100 años. ¿Por qué, Mónica? Porque has sufrido bastante y uno se muere cuando quiere, cuando no tiene razón de vivir. Cuando tengo razón de vivir, cuando mis hijos han crecido y yo encuentro una razón de vivir, de apoyar, de ayudar a algo, a la sociedad, voy a vivir por esa razón. Si ya todos mis hijos están crecidos, ya nadie me necesita, ya creo que me voy a morir, pues. Entonces tú vas a vivir por años, porque la vida te debe. Entonces, cuando te hace cariño el marido, tú te gratificas, estás feliz. Pero ¿qué ocurre? Que como tú no has solucionado ese problema de la infancia, entonces vuelve a aparecer. Entonces necesitas urgente ver, porque sigues gritando, sigues adolorida. Mejor dicho, lo que sentiste en la infancia sigue vivo y hay que procesarlo. Procesar es un tratamiento, un procedimiento a través del cual en forma muy lenta, sin un solo consejo, vas introduciendo en tu cabecita la sabiduría del terapeuta para ver lo que pasa. Entonces, lentamente, tu cabecita cambia en el sentido que te vas a volver más sabia. Entonces vas a poder ver
a tus padres de otra manera. No es un proceso de inteligencia, no es un proceso de aprendizaje ni de memoria. Es estar con el terapeuta e ir lentamente volviéndote terapeuta de ti. Entonces hazlo de todas maneras, porque no tienes por qué vivir así. Pero que también quiero hablar de otro fenómeno que se llama resistencia. La parte enferma de uno se niega a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya uno es, por ejemplo, una deprimida, ya ha hecho su vida, ya tiene amigos medios depresivos, ya tiene otros que la consuelan, ya esta persona ya ha hecho su vida con su depresión. Cuenta a todos y todos le dicen, ay, pobrecita, etcétera. Ya tiene amigos como para su depresión, porque debe tener también cualidades. ¿Y qué pasa si un día un milagro terapéutico hace que ella sea alegre? Entra, hola chicas, ¿cómo? Si yo era mi amiga la que yo consolaba, ya no me necesita, ya sería otra persona. Por eso la terapia es lenta, para que sea para siempre, para que cambie el alma. ¿Acaso ustedes cuando tienen una herida horrible, sale sangre, empieza a cicatrizar de un día a otro, se desaparece? No, hay una costra, va bajando y un día dicen, uy, se fue. Así es la terapia de verdad. Porque si te doy consejos, y te doy consejos con tu esposo y con el otro, y si tienes mañana te divorcias, y con tu hijo, no. Acá de lo que se trata la terapia es darte instrumentos para que tú te vuelvas más sabia. Y en eso estamos. Bueno, nada más. Por hoy terminamos y mañana vamos a ver el problema de Janet y de Sol. Un abrazo para todos y no se olviden que todos los sábados tenemos un encuentro a las 5 de la tarde con nosotros. Y también acuérdense que tenemos terapias para niños, para adolescentes, antes que el tumor crezca. Un abrazo para todos y hasta mañana, como siempre a la 1 de la tarde, en este programa que a mí me encanta y que se llama Tú no estás solo o tú no estás solo, porque de verdad que no lo estás. Acá estamos nosotros.